Gracias, muy buenas tardes, muy estimados amigos. Señor Roberto Gianetti, director general de Relaciones Internacionales de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Señor Marcos Vinicius Pratini de Moraes, presidente del Consejo Empresarial de América Latina. Muy distinguidos empresarios que hoy nos acompañan, amigas y amigos. Bueno, en primer lugar me disculpo por no hablar en portugués, de la manera como se habló en español hace un momento y además con muy buena dicción. Pero bueno, les agradezco notablemente el estar en este seminario, además en un sábado. Yo imagino que es un día difícil para todos, pero para nosotros es un gesto muy significativo. En segundo lugar, agradezco las palabras de quien me antecedió en el uso de la palabra, porque me parece que coincidimos en muchísimas cosas y voy a referirme un poco más adelante a ello. Tercero, decir que si querían impresionarnos con ese video, pues lo lograron, la verdad. Muy bien logrado, y no es tanto el hecho del video, sino lo que ahí muestra y lo que sabemos que ha hecho Brasil en estos últimos años, que ha provocado una verdadera transformación en su economía. Parte de mi presencia aquí y de una delegación muy destacada que me acompaña, de líderes empresariales, de líderes políticos, a quienes agradezco mucho su presencia también, es porque nos interesa mucho conocer y analizar la exitosa experiencia brasileña. Independientemente también que les voy a pedir que me regalen el arreglo de la chica de Ipanema, también, que está bastante bueno. Quiero decirles, amigas y amigos, además de traerles un saludo muy cordial de las mexicanas y los mexicanos, que nosotros reconocemos lo que se ha dicho aquí, que Brasil y México son dos naciones hermanas que tienen lazos muy estrechos de carácter histórico, de carácter cultural, evidentemente de carácter económico, no tantos como pudiéramos tenerlo y no tantos como quisiéramos, pero los tenemos. Y de manera decidida he venido a Brasil, a Sao Paulo, al corazón económico de esta gran nación, a decirles eso: queremos más comercio, más inversión y más negocios entre México y Brasil. Queremos más presencia de México en Brasil y queremos más presencia de Brasil en México. Compartimos además valores, objetivos nacionales de desarrollo con justicia social, de desarrollo humano integral, metas de integración regional, así como la voluntad de trabajar conjuntamente con el mundo, aliados del mundo, como se señaló hace un momento, para forjar una nueva arquitectura internacional de paz, de seguridad y de bienestar compartido. Por eso me da mucho gusto estar presente en este encuentro que reúne a mujeres y hombres de negocios de las dos economías más grandes de América Latina. Las coincidencias entre nuestros países no solo han permitido impulsar una relación política cada vez más estrecha, sino han hecho posible un constante aumento del comercio y las inversiones recíprocas. Ya se ha dado aquí un referente muy importante de la evolución reciente de nuestro comercio. El punto es que Brasil es el socio comercial más importante de México en América Latina, nuestro séptimo socio comercial en el mundo. El comercio bilateral en nuestras dos naciones se ha más que triplicado en los últimos 8 años, pasando de casi 2.500 millones de dólares en el año 2000 a más de 8.500 millones de dólares el año pasado. Algo muy significativo, incluso aún sin contar con un tratado de libre comercio, como aquí se acaba de sugerir, y me voy a referir un poco más adelante a ello. También Brasil es el principal destino de las inversiones mexicanas en América Latina. En los últimos 4 años, los mexicanos han invertido en Brasil más de 3.000 millones de dólares.
Por su parte, Brasil es un importante inversionista en México, quizá no en la misma proporción, pero de manera importante que se refleja en más de 300 empresas brasileñas que han invertido más de 300 millones de dólares en los últimos años. Yo soy convencido, amigas y amigos, que vamos por el camino correcto, que nuestras naciones están beneficiando del acceso a más y mejores productos y a precios cada vez más competitivos. No obstante, existe claramente todavía un gran potencial para desarrollar entre ambos países. Hay que aprovechar más la complementariedad de nuestras economías y generar una mayor expansión del comercio y las inversiones. Yo soy de quienes participan de la idea de que el comercio no le hace daño a nadie cuando es verdaderamente libre comercio. Que tenemos que erradicar esa vieja idea tan extendida en nuestras culturas de que en comercio lo que uno gana es porque otro lo perdió. En el comercio, más en el comercio internacional y más en una era de globalidad como la que ahora tenemos, el comercio expande capacidades y oportunidades. Puede haber diferencias, contrastes y competencia, vaya, de eso se trata, en industrias específicas o en sectores, pero a nivel agregado, a nivel de países. Y vaya a qué nivel, a nivel de países tan grandes como México o como Brasil, la ganancia es neta para ambas economías, porque implica una multiplicación de consumidores, porque implica pasar de universos acotados de consumo a potencialmente un mercado de casi 300 millones de consumidores con ingresos promedios semejantes, con hábitos y con comportamientos, preferencias adecuadas entre ambos mercados. Yo soy alguien que cree en el potencial de la libertad y específicamente del comercio. La libertad, por supuesto, no solo restringida a lo económico. Creo firmemente en la libertad política, en la libertad social, en la libertad cultural y en la libertad económica. Y creo también que a nosotros los gobiernos nos corresponde garantizar que esa libertad se pueda ejercer a plenitud y que precisamente en garantía de esa libertad se respeten y se hagan respetar los derechos y en particular los derechos patrimoniales de las personas y de las empresas. Sé también que la inversión, el flujo de capital particularmente a países en desarrollo como son México y Brasil, no hace sino ampliar y acelerar las posibilidades de desarrollo, de crecimiento y de generación de empleos en nuestras economías. Y por eso, a diferencia quizá de la perspectiva muy respetable que ocurre en otros países, en México estamos comprometidos en respetar la inversión, los derechos y la legalidad como una premisa básica no solo de la posible expansión del comercio y la inversión, sino como una garantía elemental de mejor convivencia. Sé que al inicio de este seminario, sé que, hace unos momentos lo acabo de escuchar, tanto de don Roberto Gianetti como de don Marcos Vinicius Pratini de Moraes, se puso un tema tabú en la mesa. ¿Por qué no un tratado de libre comercio entre México y Brasil? Yo sé que hasta ahora esa pregunta muchas veces no se ha planteado porque hasta ahora han sido superiores nuestros miedos y nuestros prejuicios y a veces nuestros intereses, hablando sectorial o empresarialmente, que muchos elementos que deben ponderarse. Es un tema complejo y difícil, lo reconozco, pero yo recojo la claridad del mensaje de los empresarios organizados de Brasil y lo que ofrezco es plantear a empresarios, sectores económicos y grupos políticos y sociales en México esa alternativa. ¿Por qué razón? Porque soy alguien que cree precisamente en que el intercambio enriquece a los países y enriquece a las economías. Por otra parte, amigas y amigos, ahora que hacen referencia a esta crisis económica internacional, esta crisis que marcó poderosamente
a todas las economías del mundo y específicamente más a las vinculadas a la economía de Estados Unidos. Es el caso de México, que exportamos el 82% de nuestros productos a Estados Unidos, que afectó más al sector industrial, y el componente del sector industrial en México vis a vis la proporción del componente del sector industrial en Estados Unidos mismo es mayor en México, en consecuencia tuvo una afectación mayor. Y para colmo, el sector automotriz severamente golpeado por la baja del consumo del consumidor americano impactó la industria automotriz de México. Casi un 40% de reducción en la demanda automotriz, que es un eje vertebral de nuestro sector industrial. ¿Pero por qué señalo esto? Porque ahora, una vez que están apareciendo signos cada vez más claros de recuperación en diferentes economías del mundo, en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores ha tomado, por ejemplo, el nivel más alto en prácticamente 9 meses desde el inicio de la crisis, ya no digamos del desempeño de Bovespa, que ha sido notable. Tenemos que analizar cuál va a ser exactamente el desempeño de la economía en los próximos años. En primer lugar, desde mi punto de vista, sí hay una recuperación incipiente, pero creo que coincidimos en que no es dable el esperar una recuperación sólida y avasalladora en las grandes economías, empezando por la de Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, como Japón, verán un ritmo de crecimiento mucho más pausado de lo que hemos observado, por ejemplo, en la década de los 90. Y esto es por varias razones: por la enorme pérdida patrimonial de activos, de riqueza de los consumidores en la economía americana, por ejemplo, como también el cambio en los hábitos y en los patrones de consumo que ha despertado, tanto por el severo endeudamiento de cada consumidor como por otras razones, el impacto de la crisis misma, una mayor propensión al ahorro en las economías. Quizá qué bueno que así sea por esas economías, pero evidentemente eso va a cambiar el patrón de comportamiento de las grandes economías como los motores del desarrollo acelerado que necesitan nuestros países. ¿Dónde está, en consecuencia, el potencial económico que puede acelerar el crecimiento? ¿Dónde están las oportunidades de desarrollo y de futuro? Están en las economías emergentes, están en las economías emergentes de ingreso medio y están en las economías orientadas a la transformación. Y si hablo de esas economías, en América Latina hay que hablar de estas, de México y de Brasil. Por supuesto también Chile, que es un caso paradigmático, o Colombia, pero por el tamaño de los mercados, por el potencial de consumo, de crecimiento, por la estructura demográfica de nuestros pueblos, por el acervo de recursos naturales que tenemos. Por muchas razones, la oportunidad de crecimiento para Brasil tiene que ver con México y la oportunidad de crecimiento para México tiene que ver con Brasil. Y eso lo debemos entender con meridiana claridad. Empresarios, sindicatos, sectores sociales, sectores productivos, agropecuarios, lo debemos entender con meridiana claridad los gobiernos y la representación pública de nuestros países. El futuro, paradójicamente, después de muchos años de resabios, después de muchos años, décadas diría yo, de resistencias recíprocas, de actores económicos en México, enormemente resistentes a la presencia de actores económicos brasileños, y a la vez a la enorme resistencia también de sectores o de empresas o de actores económicos brasileños a la presencia de jugadores económicos mexicanos en Brasil, hoy debemos entender que la oportunidad que tenemos como sociedad, como economías y como empresas está en una mayor y más profunda integración entre dos economías poderosas como son la de México y la de Brasil. Y que precisamente los ritmos de crecimiento y expansión económica están entre estas dos economías y que la integración de ambas no implica una suma aritmética, sino implica una potenciación de ese crecimiento, que es el efecto mágico, el efecto oculto, el efecto no explícito
de un aceleramiento del intercambio comercial. De manera que hasta aquí enfatizo por ser, es un tema muy delicado efectivamente, pero por lo pronto recibo con mucho interés el comentario y la propuesta que hacen los empresarios brasileños y reafirmo mi convicción y mi coincidencia de que una mayor integración e intercambio comercial y de inversiones entre México y Brasil está en la ruta correcta del desarrollo que queremos para nuestros pueblos. ¿Y qué ofrece México a los inversionistas, no solo brasileños, sino del mundo? Varias cosas. Primero, México tiene, entre varios factores, una posición geográfica estratégica. Cuando estoy con estudiantes de nivel medio, les digo, bueno, ustedes tienen que observar muy bien el mapa del mundo, un mapa mundi. Y si se fijan bien, México está exactamente en el centro del mundo. Y lo está por lo menos en términos económicos. Es decir, formamos parte de Mesoamérica, es de la parte media, digamos, la parte central ampliada de nuestro querido y bello continente. La abrazamos, este eje central de América entre Colombia y México. Una posición geográfica privilegiada porque México es el único país latinoamericano, por cierto, orgullosamente latinoamericano, que está geográficamente incluido en Norteamérica. Esta semana tuve la cumbre de Norteamérica que celebramos cada año entre el primer ministro Harper de Canadá, el presidente Barack Obama de Estados Unidos, y nuestra visión claramente también refleja el potencial de la integración regional. Sabemos que tenemos que jugar en economías integradas como la única posibilidad de tener éxito en economías globales. Es decir, frente a la unidad de integración que ya hay en Europa, que es un hecho que va adelante, que se profundiza día con día, frente a la integración evidente que se ha presentado en Asia y en el Pacífico desde hace mucho tiempo, en diversos grados, hace falta una integración económica latinoamericana de a de veras, no de discurso, no de pose política, una integración que se expresa en pesos y centavos, que se expresa en economía y que se expresa en comercio. Estoy convencido de ello. Pero México puede jugar ese factor de eslabón entre la hoy todavía economía más poderosa del mundo, que es la de Norteamérica, con cualquier economía de América Latina, de Asia o de Europa. Es decir, México, por su posición geográfica, tiene un eslabón multidireccional para la economía global. Al mismo tiempo tenemos costas, más de 10,000 kilómetros de costas, bellísimas por cierto, están ustedes invitados a las arenas blancas o doradas del Caribe, del Pacífico, o grises del Golfo. Tenemos de todo y para todos los gustos. Pero aquí lo relevante es que tenemos línea directa, vía marítima a todas las economías del mundo. A través de la costa mexicana se llega directamente y en horas a la costa este de Estados Unidos o a la costa oeste. Y se llega a través de puertos mexicanos a Asia y lo mismo a Europa. Y tenemos además un ambicioso programa de infraestructura que estamos pasando de invertir, aún con la recesión económica, del 3% en promedio que fue los últimos 10 años, al 5% del Producto Interno Bruto en infraestructura, también público y privada, como se está haciendo en Brasil. Otra ventaja más que México le ofrece a los inversionistas es que somos una economía abierta al mundo, una economía que no solo compite, sino que tiene acceso al mundo, una red de tratados de libre comercio con más de 40 naciones que nos da acceso directo y sin aranceles a más de 1,000 millones de consumidores, lo cual hace de México una plataforma clave otra vez en la economía global. Tenemos, al igual que Brasil, una población joven, una población fuerte, una población trabajadora. En algunos análisis, hace rato que escuchaba el balance de las cifras, más bien las cifras del balance comercial entre México y Brasil, y que se enfatizaba el cambio que ha habido en la correlación de productos entre México y Brasil, y que precisamente este año se ha empezado a registrar por primera vez, yo no sé cuántos años o décadas quizá, un balance en favor de México, un superávit. Reflexionaba por qué razón se dan estos fenómenos.
Y la verdad hay varios indicadores, por lo menos 3 consultoras muy importantes del mundo, que en este año, dado este nuevo arreglo económico derivado de la recesión multinacional, que hacen ver que México quedó finalmente en una posición ventajosa, por diversas razones si se quiere, por la depreciación de nuestro tipo de cambio, que fue más acelerada que en otros países, incluyendo Brasil, por la condición de los costos económicos de transporte que han sido impactados por los costos de energía en el mundo, por nuestra propia condición. Nosotros, en lugar de poner barreras arancelarias y oír el canto de las sirenas de los proteccionistas y del proteccionismo, nosotros, en lugar de subir aranceles, bajamos aranceles en plena crisis. Y el arancel en México promedio pasó de más o menos 13 a 8 y lo vamos a llevar hasta 4. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la competitividad está directamente vinculada a la capacidad de relación económica con el mundo. Porque sabemos que ya no hay un solo producto nacional en ninguna parte del mundo. Porque sabemos que un vehículo producido aquí en Sao Paulo o en México tendrá quizá equipo eléctrico asiático, tendrá equipo hules que vengan de Europa del Este, tendrá seguramente aparatos electrónicos que vengan de Japón, tendrá seguramente acero que venga de aquí mismo, de Brasil, o de México, o de Estados Unidos. Es una economía global que necesita jugar globalmente, y para estar globalizado no puede ser compatible una economía global con barreras. Por eso México también es competitivo. Tenemos, pues, amigas y amigos, una apuesta clara, como la tiene Brasil, por el futuro y por la modernidad económica. Todos estos factores, decía, estas consultoras convirtieron a México en una de las economías más competitivas, por lo menos este 2009, en lo que se refiere a costos de producción, en lo que se refiere a insumos, al conjunto que relatan los insumos energéticos, laborales, de transporte, de logística y fiscal. Es decir, tenemos una gran oportunidad que ya se refleja, por cierto, quizá en esta balanza con Brasil. Ahora, permítame decir una última palabra, una palabra sobre eso. Tan creo en el comercio que para mí lo relevante no es quién tiene el saldo positivo de la balanza. Lo relevante es el agregado y el tamaño total de la balanza, porque ese es el tamaño del mercado. Las variaciones superavitarias o deficitarias de las balanzas comerciales pueden obedecer a varios factores. En el caso nuestro de México, por ejemplo, o en el caso de economías en desarrollo, por ejemplo, dado que hay una contabilidad de espejo entre balanza comercial y balanza de capital, entre cuenta corriente y cuenta de capital, casi por definición, todo país que recibe capital externo, que tiene superávit de cuenta de capital, casi por definición tendrá registrados déficits en cuentas corrientes, lo cual es un indicador positivo de captación de inversión extranjera y de ahorro externo. O bien, otras economías como la mexicana, que tiene superávit de economías de enorme desarrollo, como es la de Estados Unidos, muchos de los insumos, de los productos terminados que le vendemos a Estados Unidos, los compramos fuera, lo cual refleja que tenemos al mismo tiempo un superávit o varios superávits muy fuertes comerciales con economías a las cuales vendemos y déficits también de economías de las cuales nos proveemos de insumos. Y otra vez, el tema del comercio global es un tema de crecimiento y de empleo, no es un tema de déficit o superávit de balanzas. De tal manera que invito a que vayamos dejando a un lado este desequilibrio, que yo no lo veo comercial o económico, sino simplemente desequilibrio argumentativo. No es lo relevante quién tiene finalmente el superávit o el déficit en una relación de dos países. Lo relevante es cuántos empleos se crean con las fábricas, con los comercios, con los negocios, con las financieras que están en esos dos países beneficiándose de su comercio recíproco. En fin, amigas y amigos, puedo asegurarles que México, al igual que Brasil, también México es un muy buen lugar para invertir. Que estamos haciendo todo para convertir a nuestro país en una plataforma de inversión y comercio pionera y líder en la economía global. Y que queremos ser socios de Brasil, porque sabemos que en América Latina las dos economías más fuertes, las más grandes y las dos más poderosas son las nuestras. Ya se dijo aquí,
más del 70% del PIB latinoamericano, más del 70% del tamaño de la economía nuestra en América Latina es Brasil y México. Imaginen ustedes lo que juntos podemos hacer si verdaderamente nos unimos, nos integramos y nos complementamos. Amigas y amigos, México pues y Brasil tienen por separado desde luego, pero mucho más juntos, un enorme potencial económico que no ha sido explotado todavía y que requiere la participación decidida y sin titubeos de gobernantes y de empresarios. Por eso estamos hoy aquí. Quiero anunciarles, por cierto, que se suscribirá un convenio de cooperación entre la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Brasil, la APEX, y ProMéxico, nuestra Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio. El convenio va a ser una guía importante para la realización de alianzas estratégicas y el desarrollo de mayores opciones para las inversiones recíprocas. Existen ya varios proyectos, sectores que pueden contribuir al impulso y la promoción del comercio y las inversiones bilaterales. Por ejemplo, está el Programa Mesoamericano de Integración e Iniciativa de la Infraestructura Regional Sudamericana, o bien la industria de los bioenergéticos, que Brasil ha sido exitoso, determinante. Hoy me reuniré con el sector, por cierto, no sé cómo anden con los precios de azúcar de esta semana, pero estaremos muy atentos a ello. El sector de bienes y servicios tecnológicos, el cual puede ser un gran proyecto de iniciativa privada. En México, por ejemplo, nos estamos especializando en varias plataformas tecnológicas específicas, en electrónica, en automotriz, que tiene ya una gran tradición en México, en aeronáutica, y queremos dar saltos tecnológicos hacia nanotecnología. El programa piloto, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, que permitirá que las empresas mexicanas participen en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y que empresas brasileñas puedan participar en la Bolsa de Valores de México. En suma, amigas y amigos, aquí lo que hay son grandes oportunidades. Oportunidades para construir una relación comercial más intensa, una alianza económica poderosa entre Brasil y México, y que esa alianza nos permita a los dos ganar en equipo al mismo tiempo. Encuentros como este nos permiten entendernos y conocernos, profundizar nuestros intercambios. Yo quiero invitar al sector productivo brasileño a estimular el intercambio comercial, a conocer México, a conocer a nuestros empresarios. Quiero a todos de México y Brasil invitarlos a que compitamos y a que nos complementemos, a que compitamos además con un mundo que ya nos está compitiendo todos los días. Pueden estar seguros que invertir en México es una buena decisión de negocio y que también genera importantes tasas de retorno. Nuestras naciones tienen grandes posibilidades de ser líderes mundiales en un futuro cercano, y más si lo hacemos de manera unida. Por eso mi gobierno está comprometido a estrechar los vínculos entre ambas naciones. Yo les invito a que trabajemos juntos y rápido para hacer de esta gran oportunidad una verdadera realidad. Muchísimas gracias.